Marta vivía sola en una modesta casa al borde del pueblo. Su rutina era simple: se levantaba antes del amanecer, recogía frutas de su huerto y preparaba comida para vender en la plaza. A sus 48 años, había aprendido a llevar una vida tranquila tras la pérdida de su esposo, y aunque la soledad la visitaba de vez en cuando, su vida seguía su curso sin demasiados sobresaltos. Pero en las últimas semanas, algo extraño comenzó a suceder. Cada mañana, faltaba comida en su cocina. Primero fueron un par de manzanas, luego algo de pan y más tarde un trozo de queso. Al principio pensó que tal vez había olvidado que lo había usado, pero al notar cómo la desaparición de comida se repetía día tras día, comenzó a sospechar que alguien entraba a su casa sin que ella lo supiera. Una mañana, decidió quedarse despierta toda la noche. El miedo la inquietaba, pero su determinación era mayor. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó el sonido suave de pasos ligeros en la cocina. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras caminaba sigilosamente descalza hacia la puerta. Al asomarse, vio una pequeña sombra moviéndose ágilmente entre las estanterías. Era un niño, no mayor de 10 años, que metía un trozo de pan en su bolsillo. Sin saber cómo reaccionar, Marta decidió seguirlo a distancia. El niño salió de la casa por la puerta trasera, moviéndose con la habilidad de quien ha hecho esto más de una vez. A Marta le sorprendió su destreza y su silencio. Lo siguió a través del bosque cercano, hasta una pequeña cabaña en ruinas al borde del río. Lo que descubrió al llegar a ese lugar cambiaría su vida para siempre. Marta se escondió detrás de unos árboles, observando al niño mientras desaparecía en la cabaña en ruinas. El lugar parecía abandonado, con las paredes a medio caer y ventanas que apenas colgaban de sus marcos. El silencio era profundo, roto solo por el susurro del viento entre las ramas y el leve murmullo del agua del río cercano. Con el corazón acelerado, Marta esperó unos minutos antes de acercarse. Las manos le temblaban un poco, pero su curiosidad y una creciente preocupación la empujaron a dar cada paso con cautela. La puerta de la cabaña, hecha de tablas viejas y carcomidas, estaba entreabierta. Desde allí pudo oír el sonido de voces. Pequeñas, débiles, apenas audibles, pero claramente humanas. Marta contuvo el aliento y asomó la cabeza. La escena que vio dentro le apretó el pecho con una mezcla de tristeza y sorpresa. El niño que había estado robando de su cocina estaba agachado junto a 2 figuras más jóvenes que parecían ser sus hermanos. Una niña pequeña, de no más de 5 años, y otro niño aún menor, que no debía superar los 3. Los 3 estaban sentados en el suelo de tierra, compartiendo el pan que el mayor había conseguido. Las caras de los niños estaban sucias, sus ropas raídas y sus cuerpos mostraban signos de desnutrición. La niña más pequeña tosía suavemente y su respiración era débil. «Tienes que comer más, Ana», dijo el niño mayor, rompiendo otro trozo de pan y entregándole un pedazo a la niña. «Hoy conseguiré más comida, te lo prometo». La pequeña niña tomó el pan con manos temblorosas y le dio un mordisco antes de dejar caer la cabeza sobre el hombro de su hermano. Parecía agotada, como si cada respiración le costara un esfuerzo inmenso. Marta sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué esos niños estaban allí, solos, viviendo en tales condiciones. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué nadie en el pueblo había notado su ausencia? Mientras trataba de procesar lo que veía, el niño mayor se puso de pie, su rostro endurecido por la responsabilidad. «Mañana trataré de conseguir algo más», murmuró, hablando más para sí mismo que para sus hermanos. «Ya no puedo ir a las casas de siempre. Tendré que buscar en la otra parte del pueblo». Marta retrocedió un paso, sintiendo que invadía un momento privado, pero el crujido de una rama bajo sus pies alertó al niño. En un instante, él giró sobre sus talones, sus ojos se encontraron con los de Marta, llenos de pánico y desafío. El niño dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre sus hermanos y ella, como si estuviera dispuesto a luchar por ellos. «No. No vamos a hacerle daño», balbuceó, con los ojos brillando de miedo. «Por favor, señora, no se lo diga a nadie».
solo tomé un poco de comida. No queríamos causar problemas. Marta sintió su corazón romperse al oír aquellas palabras. Ese niño no era un simple ladrón. Era un protector, un hermano mayor que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para cuidar de los más pequeños. ¿Dónde están sus padres?, preguntó Marta, intentando que su voz sonara más suave de lo que se sentía. El nudo en su garganta le dificultaba hablar. El niño apretó los labios y bajó la mirada, como si las palabras le costaran tanto esfuerzo como todo lo demás en su vida. Murieron, respondió, en un susurro. Hace meses. Nadie lo sabe. Si lo descubren, nos separarán. Por favor, señora, no diga nada. No queremos irnos. Nos las arreglamos, solo necesitamos un poco de comida hasta que yo consiga un trabajo. Marta se quedó paralizada, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Estos 3 niños, solos, habían estado sobreviviendo en esa cabaña ruinosa, aislados del resto del mundo. El mayor, apenas un niño él mismo, había asumido la carga de cuidar a sus hermanos menores, robando comida en secreto solo para que no los separaran. Su valentía era conmovedora, pero también devastadora. No puedo dejarlos aquí, murmuró Marta más para sí misma que para él. No puedo simplemente ignorar esto. Por favor, suplicó el niño, dando un paso hacia ella. No queremos que nadie lo sepa. Si nos separan, no sé qué le pasará a Ana. Ella está muy enferma. Solo déjeme conseguir más comida y me iré. No molestaremos a nadie. Marta sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras miraba a los pequeños rostros hambrientos y asustados. No podía dejar que continuaran viviendo así. Pero tampoco podía ignorar el temor del niño mayor. Sabía que si lo denunciaba, los servicios sociales intervendrían, y la posibilidad de que los separaran era real. El sistema no siempre funcionaba a favor de los niños. Entonces, una idea surgió en su mente, una que podría salvar a estos niños sin destruir lo poco que les quedaba. Vengan conmigo, dijo Marta finalmente, con la voz firme. No les haré daño, ni le diré a nadie. Pueden quedarse conmigo hasta que encontremos una solución. El niño la miró con recelo, inseguro de si debía confiar en ella. No tengo intención de separarlos, añadió Marta, suavizando su tono. Pero no puedo dejar que sigan aquí, no con tu hermana enferma. ¿Puedo ayudarles? El niño dudó por un largo momento, mirando a sus hermanos, que ahora estaban apoyados uno contra el otro, agotados. Finalmente, asintió. No tenía otra opción. Marta extendió la mano hacia el niño, y él, con un gesto lento y cauteloso, la tomó. En ese simple toque, ella sintió la magnitud de lo que cargaba sobre sus hombros. Su corazón se rompió de nuevo, pero esta vez, con la determinación de ser la solución que esos niños necesitaban. Juntos, caminaron de regreso a la casa de Marta, donde algo más que comida y un techo esperaban a esos niños. Quizás era el comienzo de una nueva vida, una que podría ser un poco más amable con ellos. Al llegar a la casa de Marta, el aire de la noche seguía siendo fresco y pesado, y los pasos de los niños apenas hacían ruido en el suelo de piedra. A medida que se acercaban a la modesta vivienda, el niño mayor, que hasta ahora se había mostrado receloso y distante, comenzó a bajar la guardia. Sus hombros, que antes parecían cargar con el peso del mundo, ahora estaban algo más relajados. Marta abrió la puerta con suavidad y los condujo hacia la cocina. Las pequeñas luces cálidas de su hogar daban una sensación de seguridad que los niños no habían experimentado en mucho tiempo. Mientras los 3 pequeños se acomodaban tímidamente en sillas viejas pero firmes, Marta comenzó a preparar algo sencillo de comer. No es mucho, pero servirá para que se sientan mejor, dijo mientras colocaba pan recién horneado, algo de queso y un caldo tibio sobre la mesa. Los niños miraron la comida con ojos brillantes, y aunque el mayor intentó mostrar algo de control, sus hermanos no pudieron evitar abalanzarse sobre el plato. Marta los observaba en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Se dio cuenta de que no eran solo sus cuerpos los que estaban hambrientos, sino también sus almas, privadas de amor y de una infancia normal.
Después de que hubieran comido lo suficiente, Marta se sentó frente al niño mayor, quien no apartaba la vista de la mesa, todavía tenso, a pesar de la bondad que había recibido. No sé cómo agradecerle, señora, murmuró el niño sin levantar la cabeza. Nos salvó esta noche. Marta negó con la cabeza, queriendo despojarlo de la carga de las palabras que acababa de pronunciar. No tienes que agradecerme, hijo, dijo con voz suave. Pero necesito saber un poco más. Si tus padres murieron, ¿por qué nadie lo sabe? ¿Qué pasó con ustedes? El niño levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza que no pertenecía a alguien tan joven. Marta se dio cuenta de que había vivido demasiado para su corta edad. Se enfermaron, explicó en voz baja. Primero papá, luego mamá. Fue rápido. No queríamos que la gente del pueblo se enterara porque, el niño dudó, como si estuviera evaluando cuánta confianza podía depositar en ella. Mamá siempre decía que si lo sabían, nos separarían. Cuando ella murió, no había nadie que nos cuidara, así que decidí que lo haría yo. No sabía qué más hacer. Marta sintió un vacío en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Cómo era posible que este niño hubiera llevado la carga de cuidar a sus hermanos pequeños, mientras el resto del mundo seguía su curso, completamente ajeno a su sufrimiento? Quiso preguntar más, pero el niño continuó por su cuenta. Vivíamos en nuestra casa por un tiempo, dijo, pero después de que mamá murió, nos echaron. No podía pagar el alquiler. No tengo edad para trabajar legalmente, así que, hizo una pausa, avergonzado. Empecé a robar un poco de comida. Solo lo necesario para mis hermanos. Marta entendió que había algo más profundo que el simple miedo a ser separados. Era la dignidad lo que había empujado a ese niño a mantenerse en la oscuridad. Quería cuidar a sus hermanos a su manera, aunque eso significara vivir como un ladrón. Entiendo, dijo finalmente Marta. Pero no puedo dejar que sigan así. No está bien que te cargues con todo este peso, y tu hermana necesita ver a un médico. Está muy enferma. El niño pareció debatirse internamente. Marta vio la tensión en sus ojos, la lucha entre su deseo de ser autosuficiente y la realidad aplastante de su situación. Finalmente, suspiró con resignación. No sé qué hacer, confesó. Si nos ayudan, nos separarán. No puedo perderlos. Marta lo miró con una comprensión profunda. Recordó su propio dolor, la pérdida de su esposo y lo sola que se había sentido durante tanto tiempo. Aunque no había tenido hijos, entendía lo que significaba el miedo de perder a quienes amas. No voy a dejar que eso ocurra, dijo, firme. Pero necesitaré tu confianza para que podamos hacer esto bien. Pueden quedarse conmigo el tiempo que necesiten, pero debemos asegurarnos de que Ana reciba atención. No voy a permitir que algo le pase. Y tú no puedes seguir cargando todo sobre tus hombros. El niño miró a sus hermanos dormidos en la mesa, sus pequeñas cabezas apoyadas en sus brazos, con el rostro tranquilo después de haber comido. Después de un largo silencio, asintió, aceptando la realidad de que no podía hacer esto solo. Gracias, susurró. No sé qué habría hecho sin usted. Las siguientes semanas fueron una transición dolorosa pero necesaria. Marta llevó a Ana al médico, quien confirmó que la niña estaba desnutrida y sufría de una infección respiratoria. Con tratamiento y una buena alimentación, pronto empezó a mejorar. Los tres hermanos comenzaron a adaptarse a su nueva vida en casa de Marta, aunque el miedo a ser separados seguía presente, especialmente en el mayor, cuyo nombre era Joaquín. Con el paso del tiempo, Joaquín empezó a confiar más en Marta. A pesar de su juventud, se había convertido en un adulto prematuro, siempre pendiente de sus hermanos, ayudando con las tareas y asegurándose de que Marta no se sobrecargara. Sin embargo, Marta no podía evitar notar cómo esa responsabilidad había robado algo esencial en Joaquín, su niñez. No tienes que hacerlo todo, Joaquín, le decía Marta una y otra vez. Aquí hay alguien que te cuida a ti también. Joaquín solo asentía, pero nunca dejaba de intentar. Una tarde, mientras recogía leña, Joaquín, sin querer, dejó escapar un pensamiento que había guardado por mucho tiempo.
¿Por qué nos ayudó?, preguntó mientras miraba el fuego crepitar en la chimenea. Marta lo miró, sus ojos llenos de una ternura que él no había conocido antes. Porque también he estado sola, respondió ella, su voz suave. Y sé lo que significa necesitar a alguien, incluso cuando no te atreves a pedirlo. Joaquín se quedó callado por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su lucha, que alguien entendía el peso que había llevado durante tanto tiempo. Pero ese temor a ser separado seguía latente. Cuando Marta le dijo que iba a hablar con los servicios sociales, Joaquín tuvo un momento de pánico. Aquella misma noche, intentó convencer a sus hermanos de irse. No podemos quedarnos, no podemos confiar en nadie, les susurró mientras hacía las maletas en la oscuridad. Pero cuando estaban a punto de salir por la puerta, Marta los detuvo. No tienes que huir más, Joaquín. Ya no estás solo. Sus palabras, aunque sencillas, fueron el ancla que detuvo su escape. El miedo comenzó a disiparse lentamente. Finalmente, después de varios meses de evaluaciones y trámites, Marta se convirtió en la tutora legal de los 3 niños. La noticia llegó un día frío de otoño, pero dentro de la casa de Marta, el calor de la esperanza lo llenaba todo. ¿Nos vamos a quedar contigo?, preguntó Joaquín, con los ojos brillantes de incredulidad y alivio. Sí, respondió Marta. Ya son parte de mi familia. 5 años más tarde, la casa de Marta estaba llena de vida. Joaquín, ahora un joven adolescente, ayudaba a Ana con su tarea. Los tiempos de sufrimiento y hambre eran solo recuerdos distantes, reemplazados por la calidez de un hogar lleno de amor. Marta, observando la escena desde la cocina, se permitió un momento de reflexión. Nunca había imaginado que, después de tanto tiempo en soledad, encontraría una familia de esta manera. Pero en esos rostros, en esas risas que llenaban su hogar, descubrió una verdad que había aprendido tarde en la vida: el amor, en cualquiera de sus formas, siempre llega cuando menos lo esperas. Y así, lo que había comenzado como un acto de compasión, terminó por sanar no solo a esos 3 niños, sino también a una mujer que había pensado que su corazón nunca volvería a latir con fuerza. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos brindaras tu apoyo dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal de Historias Asombrosas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacer que nuestros seguidores disfruten de un momento agradable. Bendiciones.